Cuando se habla de judíos, se mezclan, hay personas que se consideran como culturalmente judíos, pero no practican necesariamente los rituales religiosos y otros religiosos. Y cuando se dicen hay X cantidad de judíos, se está aglomerando todas esas personas bajo un grupo, culturales y religiosos. Fíjate una cosa, en el mundo evangélico, por dar un ejemplo, no es concebible que alguien diga, soy evangélico, pero no practico la religión. Porque tú no te puedes llamar tal si no practicas la religión. En el catolicismo, en Puerto Rico se está empezando a dar moderno. En el catolicismo, de personas que se criaron en el catolicismo, pero no lo practican. Bautizan a sus hijos, pero no practican. Bueno, soy católico, me criaron católico, me considero católico, pero realmente no hago nada marcando ese hecho. Y en el judaísmo pasa algo similar a lo que puede ocurrir en el mundo católico, con un componente adicional que es que tú puedes encontrar personas judías que te digan que son ateos. Y esto porque... Católicos ateos. Y entonces vamos a un ejemplo de la vida, a un capítulo lamentable de nuestra historia. Vamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que fue la matanza, que fue el intento conseguido de exterminación de la judería europea, mediante el cual se asesinaron a 6 millones de judíos. La llamada solución final no preguntaba quién es practicante o quién no es practicante. Ahí no llevan cuando llegaban las tropas que se anexaban al ejército alemán y que iban, cada vez que conquistaban una localidad, había un grupito dedicado a reunir a los judíos. Eso en un principio, luego eso cambió con las cámaras de gas y eso, para matar a los judíos, ¿verdad? Reunirlos y matarlos en fosas, al borde de una fosa común. Ahí la pregunta era, bueno, ¿quién es judío? Y la pregunta es, ¿quién es judío? Se respondía de la siguiente manera: cualquiera que tenga uno de los 4 abuelos o abuelas judíos. Aquí era el que tuviese un 25% de, llamemos por decir una forma, de sangre judía, era considerado judío para... Sin importar si ese era el más alemán del mundo. Exactamente, a los efectos de la solución final. Y esto lo aprendí porque yo estuve varias veces en Polonia, en viajes educativos. El público quizás se sorprenda, pero como Alemania, Polonia, bueno, la matanza de judíos por parte de los nazis ocurrió en toda Europa, pero la mayoría de los campos de exterminio estaban en Polonia. Polonia tenía la comunidad judía más grande. Varsovia, la capital, pero Auschwitz. ¿Auschwitz es en Polonia? Es en Polonia. Auschwitz es una localidad. El nombre Auschwitz fue el nombre alemán que le dieron a esta localidad, que en polaco es Oswiecim. Y es la más grande, porque ha cargado como que fue el centro. El Zeitgeist es como el lugar. Sí, el complejo, porque había 3 Auschwitz, ¿verdad? Auschwitz, Birkenau. ¿Y usted fue para allá? ¿Fuiste para allá? Varias veces. Pero volviendo al tema, paseando por el área donde en aquel tiempo era el gueto de Varsovia, vemos una iglesia muy grande, una iglesia católica, una basílica. Eso no era una parroquia, era... Y yo le pregunto a nuestro guía en aquel tiempo si esta... Y lo pregunté casi como una pregunta retórica, sabiendo que la respuesta iba a ser no. ¿Verdad que esta basílica no estaba en funcionamiento en tiempos del gueto? O sea, ahí adentro vivían judíos solamente. Los alemanes, los nazis encerraron a los judíos de Varsovia. En Varsovia vivían
bueno, disculpa, no quiero decir un número equivocarme. En Alemania, en Polonia en aquel tiempo había 5 millones de judíos. En Polonia. ¿Okay? Así que en Varsovia, la ciudad capital, eran muchos. Y a todos ellos los reunieron en esta sección de la ciudad, que era muy grande, más grande que Condado, por ejemplo. Un sector grande. Y la pregunta era hacia ¿verdad que esta basílica no funcionaba? Y dice, no, sí funcionaba. Claro que funcionaba. Digo, ¿cómo? Me dice, bueno, es que recuérdate que entre las personas que cualificaban a la definición de judío, había personas que no practicaban el judaísmo. Había personas que tenían un abuelo judío, pero que todos los demás eran católicos, por dar un ejemplo, y se criaron en la fe católica, en la sociedad alemana de aquel tiempo, y simplemente por haber tenido un abuelo judío, pues caían dentro de esa definición y tenían que ser exterminados bajo esta idea de la pureza racial, ¿verdad? Sí. Que tenía el nazismo. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.